Hola México, yo soy Manny Ruiz, trayéndonos la primera videocápsula de Poquito que Pensar, esta Poquito que Pensar, esta idea, proyecto que nace eh, de la necesidad que vemos en la sociedad, en el ciudadano de a pie, para enseñarnos a debatir. Y creemos que en lo personal no sabemos debatir. Hemos identificado esa problemática en múltiples ocasiones, comiendo con la familia, comiendo con los cuates, cotorreando, en una reunión, en la chamba. Y bueno, es el propósito de Poquito que Pensar, ejercitar el debate para en la práctica poder mejorar, poder eh, ir aprendiendo a cómo debatir en nuestros día a día, en nuestra vida común, para así lograr una sociedad que llegue a mayores acuerdos y avance más como civilización. Y bueno, sin más preámbulo, entramos al tema de nuestra videocápsula que eh, está motivado por este movimiento que surgió del feminismo en las mujeres en México para manifestarse en contra de la violencia que está atiborrándonos en nuestro país y múltiples casos tenemos de sobra, y de los últimos que generaron esta insatisfacción, esta frustración, pues ha sido el de Fátima, el de Ingrid recientemente, pero no son solo esos, hay muchísimos casos atrás. Entonces, bueno, esta videocápsula eh, va enfocada a tres, tres objetivos. Uno, el compartir información con ustedes eh, sobre la violencia uh, contra las mujeres que existe en México, que es una realidad que nadie puede negar y es el principal objetivo que queremos comunicar hoy a todos ustedes. Es fundamental que entendamos que tenemos un problema de violencia contra las mujeres, que es un problema específico. Entender qué es su máxima expresión de esta violencia, que es el feminicidio, y vamos a abordar muy a grandes rasgos, búsquedas de Google muy simples que todo el mundo podemos hacer. ¿Qué es el feminicidio? Contra qué es un homicidio. Es importante aclarar estos puntos. Y por último, lo abordaremos ejemplificando un, un suceso de un suceso de desinformación que existe alrededor del 9M, con muchos videos que circulan, y en específico vamos a enfocarnos a uno de un tipo que toma ciertos datos que existen fuera, parte de la realidad, pero que ignora muchísimos otros acerca del problema en sí, y entonces habla como si tuviera una verdad, como si la realidad fuera solo la que él ve, o lo que él quiere comunicarnos, y negando todas estas otras realidades, negando la realidad que existe del problema específico de la violencia contra las mujeres. Entonces, alimentando el debate, ¿no? Entrándole leyendo a este ejemplo, nos pareció importante porque tiene más de 300,000 vistas. Entonces es preocupante cómo estos videos de desinformación llegan a multitudes, y quizá hay multitudes que creen lo que estas personas comparten en, en estos formatos, y se hacen virales, y entonces son un obstáculo para resolver estos problemas que en realidad existen. Vamos de lleno a qué es lo que vimos en este video. De entrada, es dificilísimo de ver. Fueron 27 minutos, en donde 25 es un martirio para el conocimiento que tiene su servidor sobre el tema.
porque estamos expuestos a mucha información que efectivamente nos habla que hay un problema que no podemos negar, y este tipo se la pasa compartiendo unos datitos y 25 minutos desinformando a la audiencia, desinformando a la sociedad acerca del tema. Vamos aquí abordando, dando información para rebatir esa desinformación que trae en este video. Entonces, primero, la desinformación, entiéndase como la práctica de imponer un punto de vista a raíz de tomar ciertos elementos de la realidad, ciertos datitos, ignorando, o más bien no compartiendo, otros elementos importantes que hay de la realidad para imponer mi punto de vista y que mi audiencia ignore lo que pasa en realidad y así lograr imponer mi punto de vista. También es importante que definamos muy simplemente qué es el feminismo. El feminismo es un conjunto heterogéneo de movimientos culturales, políticos, sociales y económicos que tiene como objetivo la búsqueda de la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, que tiene como objetivo la igualdad de derechos entre hombre y mujer, eliminando la dominación y la violencia de los varones hacia las mujeres que existe. Y vamos a hablar cómo hay muchísimos ejemplos en la vida diaria que nos permite dar cuenta de que eso existe. Entonces, bueno, eso es a grandes rasgos el feminismo. Una simple búsqueda que ustedes pueden hacer en Google, en 2 líneas pueden leer, para darse cuenta de que este tipo no se informó y está desinformando a la gente en lo que él expone como feminismo en su video. El feminicidio, que otra vez él lo expone de una forma muy burda y alejándose de la realidad, desinformando. El feminicidio, la máxima expresión de la violencia contra las mujeres, es el asesinato de mujeres realizado por hombres, motivado por el odio, el desprecio, el placer o un sentimiento de propiedad hacia las mujeres, ¿no? Entonces tenemos odio, desprecio, por placer o porque creo que es mía. Entonces, siendo varón, yo creo que puedo ir a matar a una mujer. Vamos a la definición de homicidio, que también es desinformada en esta cápsula de este tipo Agustín Laje. Feminicidio, para su información y a toda de nuestra audiencia, es el acto de quitarle la vida a una persona. No estamos hablando del acto de quitarle la vida a un hombre, a un varón, a un andrógino, ¿no? Estamos hablando de quitarle la vida a una persona. Muy bien. Por último, otro conceptito que queremos abordar, nos parece importante para combatir la desinformación que existe con Agustín Laje, es el método de investigación, ¿no? El primer paso del método de investigación, el método científico de cualquier persona que se considere seria en resolver problemas, en investigar, en trabajar en proyectos. Paso número 1, cualquiera que haya ido a la prepa, que haya ido a la universidad, que le haya tenido una tesis, un trabajo de investigación, se habrá dado de topes intentando definir el problema. Paso número 1 para resolver cualquier problema es: ¿cuál es tu problema? Tienes que definir cuál es el problema. De ahí parte todo, ¿okay? Esto es también informando lo que desinformó Agustín Laje. Entonces, ¿cómo desinforma Agustín Laje en sus videos? En este caso, el video que vimos de ¿qué esconde MDM? Él nos da una definición, según él, de alguna fuente confiable, de lo que es el feminicidio, por ejemplo. Tiene aquí en pantalla. Dice:
Finalmente hablando, en México el feminicidio es el hecho de matar a una mujer por el hecho de ser mujer. Y hasta ahí lo deja. Entonces toma algo que sí es parte de la definición, pero deja de fuera el por qué, cómo se tipifica completamente el feminicidio. Sí, el hecho de matar a una mujer por el hecho de ser mujer, porque el hombre quien mata odia a la mujer, o desprecia a esa mujer, o tuvo placer, usó a esa mujer por placer y después la mató, o creía que esa mujer era parte de su propiedad. Entonces aquí les damos la información de lo que se considera realmente feminicidio. Obviamente ningún código penal de México es tan simple como este tipo lo pone. Otros datos, otros ejemplos de cómo desinforma Agustín Laje. Dice, de los homicidios casi no se habla en México, ¿no? Cuando cualquiera persona que siga los diarios en el país, que siga las noticias en el país, se dará cuenta que tenemos múltiples expresiones de apoyo y movimientos contra la violencia en general en México, y siempre señalando cuánto asciende el número de homicidios desde muchos años atrás, pero en particular después de que inició la guerra contra el narco, que se ha exacerbado la violencia, es una constante reclamo hacia la autoridad en turno, y no es la excepción en la autoridad que tenemos un año más ya de esta administración. Una constante crítica de cuántos homicidios tenemos al día y cómo van en aumento en el país. Eso es falso. Toma otro dato del 2019 cercano a lo que puede ser la realidad, no voy a meter en detalles, pero dice en 2019 hubo 1006 feminicidios. Eso es un dato cercano que podemos creer, ¿no? Pero como desinforma, él dice entonces que como son feminicidios, y su definición de feminicidio que tiene incompleta, y su definición de homicidio que tiene errónea, entonces transforma y niega la realidad, diciendo que entonces 1006 entre 365 es alrededor de 3 mujeres al día que se matan en México. Esto es falso, mínimo alrededor de un 160% incorrecto, mi amigo. Tu dato irrefutable es refutable con un tronar de dedos en una búsqueda de Google. Animal Político reporta que en México alrededor de 3,000 mujeres fueron asesinadas en 2019. 726 de esos asesinatos se investigan como feminicidios, es decir, a las mujeres también se les mata en homicidios comunes. Entonces, tu dato de 3 mujeres al día está mal, es alrededor de 8 mujeres al día. Checa la diferencia en tu dato. Entonces, su dato es refutado. Las mujeres también son asesinadas en los homicidios. Homicidio no significa el asesinato de hombres, significa el asesinato de personas. Quiero reforzar el hecho de cómo otra vez Agustín Laje sigue desinformando, ¿no? Él dice, no hay problema, el problema de la violencia contra las mujeres y la violencia general es el mismo. Habla, claro, si te pones a investigar el tema desde la perspectiva así chiquita que tú tienes, pues sí, no vas a ver el problema porque simplemente no estás empapado con el tema, no sabes de lo que se trata. Entonces, otra vez, problema de la violencia general en México es un problema que, por cierto, aquí no negamos, no desincentivamos a nadie que quiera apoyar a resolver ese problema, a visibilizarlo cada que se pueda, a reclamar a las autoridades que resuelvan, que hagan lo propio. Nos sumamos a cualquier esfuerzo para resolver ese problema. De la misma forma, queremos que se visibilice que hay otro problema, que es el de la violencia contra las mujeres en México. 2 problemas distintos que si bien van a tener intersecciones de causas,
que es donde él dice en su video, lo primero que se hace en una investigación seria es buscar las causas. No, mi amigo, lo primero que se hace es definir el problema, y tú, no, evidentemente, no has podido definir el problema o entender el problema de la violencia contra las mujeres, que existe y es una realidad, y vamos a dar más ejemplos de ello. La violencia contra las mujeres en México existe. Su máxima expresión, ojo, no la única, es el feminicidio. Es la máxima expresión de la violencia contra las mujeres. Y aquí, en el día de ayer, las mujeres que atendieron al Zócalo plasmaron los nombres de todas las mujeres que han sido víctimas de feminicidios, y vayas a dar una vuelta por el Zócalo para que vea cuántas mujeres han sido asesinadas en estas condiciones. Y vamos a darles 3 ejemplos de víctimas, no sin revictimizar a la gente, simplemente para compartir, ejemplificar lo que es un feminicidio, lo que consideramos, la atrocidad que consideramos que es un feminicidio. Entonces, tenemos el caso de Fátima, que este cuate menciona muy tramposamente, otra vez desinformando. La primera forma en que él desinforma es muy chistosa, porque en su mismo video se evidencia que desinforma, y después él solo lanza más información del caso, ¿no? Primero dice que a Fátima hay videos donde la secuestró una mujer, entonces ¿cómo hablamos de un feminicidio? Es ridículo. Después, en el mismo video, él mismo acepta que a Fátima la asesinó un hombre, ¿no? Entonces ahí ya vamos atando cabos, y podemos tener un caso, en efecto, es de feminicidio. Ojo, no porque la mató un hombre ya es un caso de feminicidio. Tiene que haber una de estas agravantes, ¿no? Que se mató por odio simple a la mujer, porque creía que era de su pertenencia, por tener por tener placer con esa mujer, o resentimiento contra la mujer. Entonces, lo que olvida compartir, Agustín Laje, es otra dato importante que hace que se tipifique el homicidio de Fátima efectivamente como un feminicidio, porque la niña de 7 años fue abusada sexualmente. Eso es un feminicidio aquí y en el mundo. Tenemos también, investigamos un poco el caso de Imelda. Imelda, de Guadalajara, tenía 40 años cuando había decidido divorciarse de su esposo. Ella, psicóloga, alguien muy productiva para la sociedad, que era maestra de yoga, que tenía representación en el Coesida. Pues este fulano, al no gustarle la idea de que lo iban a divorciar, piensa en su cabecita, por problemas que trae la violencia contra las mujeres, causas que tiene la violencia contra las mujeres, él piensa, bueno, que no vas a ser para mí, pues no vas a ser para nadie. Entonces hace un plan que tuvo tiempo para ejecutar, y va por ella al trabajo. Había pagado a 2 tipos para que asaltaran a él y a su esposa. Ingresando al carro, estos 2 tipos los llevan hacia otro lado, y ahí él había ordenado a estos 2 tipos que golpearan a su mujer, que la violaran y que después la mataran. Esa fue la forma violenta, horrenda, en la que murió, que fue asesinada Imelda. Eso es un feminicidio. Este tipo creía que Imelda era de su propiedad. Si no era para él, no era para nadie. Otro caso muy importante también aquí destacar, porque expone también
Agustín Laje, cómo supuestamente, según su desinformación, los logros de las feministas en tener más recursos para evidenciar los problemas, según él, traen daño a la sociedad, según él, aumentan los feminicidios. Si no, vamos a contarle a Agustín lo que pasa. Y el dato de Mariana, el ejemplo de Mariana, perdón, lo ejemplifica muy bien. 28 años, Mariana, casada con un tipo policía. A este tipo también se le ocurre matarla a sus 28 años. Esto sucedió en 2010. De 2010 hasta 2015, en una constante lucha, ardua lucha que buscaron e hicieron los papás de Mariana, lograron que después de 5 años se reabra la carpeta de Mariana, que estaba tipificada como suicidio. Así es, un feminicidio clasificado como suicidio. ¿Por qué? Otras causas que tenemos de problema contra la violencia. No, a la autoridad no le interesa, a la autoridad le parece sencillo tipificar esos homicidios como cualquier otra cosa, como es que se suicidó. Imagínense nada más. Entonces, 5 años después, se reabre la carpeta, lo logran los papás y efectivamente es un feminicidio. Entonces, imagínense nada más, cuando tenemos un país en donde no se reconoce a la violencia contra las mujeres, pues se sigue matando a las mujeres y se sigue diciendo que es un homicidio simple, que es un suicidio. Cuando logremos tener mayor conciencia, más recursos para evidenciar esta problemática, bueno, lo más lógico es que en un principio se empiecen a registrar mayor número de casos analizados como tal, no porque haya más casos, sino porque ya tenemos visibilidad de ellos, entonces podemos combatir mejor el problema. También gira su desinformación alrededor de que es el feminismo. Él descalifica al feminismo, lo llama una ideología estúpida, que está dañando a las mujeres, que está dañando a la sociedad, que no ha logrado nada. ¿Sí? Entonces, aquí ya vimos la definición del feminismo, que según Agustín Laje es una especie de guerra de sexos. Nada que ver, ¿no? Las mujeres buscando los derechos de igualdad con los hombres. No es ninguna guerra de sexos, es exigir lo que por derecho debo tener acceso a. Acabar con esta violencia que personajes como Agustín Laje ejercen al querer invisibilizar estos problemas, al ejercer el machismo día a día. ¿Qué le podemos atribuir al feminismo? Bueno, que las mujeres puedan votar, que las mujeres puedan tener acceso a la educación, que las mujeres puedan tener mejores salarios, que haya más representación de las mujeres en los cargos públicos, por ende en la administración, por ende que haya mayor atención a estos problemas y tener una mejor sociedad en conjunto. No hace ningún daño a la sociedad como Agustín Laje lo pone, que no ha logrado nada. Pues échale un ojo a lo que sucede en tu país, en Argentina, y dinos si las mujeres pueden votar o no. Hasta aquí me gustaría hacer una revisión de los objetivos, ¿no? Y ver si logramos transmitirles un poquito del mensaje, la información que queríamos transmitir. Entonces, número 1, entendemos, ojalá, que la violencia contra las mujeres es un problema en sí, es un problema distinto, con causas distintas, porque es un problema distinto, lo definimos ya como un problema. Entonces va a tener causas distintas que, si bien va a tener parecidas a la violencia en general, hay que atender el problema del
la violencia contra las mujeres. Espero que entendamos lo que es un feminicidio y lo que es un homicidio, que en ambos podemos tener a mujeres asesinadas. Por un lado, una mujer asesinada que a lo mejor iba en la calle y le tocó una bala en un tiroteo entre crimen organizado y la autoridad. Eso va a ser un homicidio. Y por otro lado, las mujeres que mueren en condiciones de violencia ejercida por los varones, porque las odian, porque las desprecian, porque creen que son de su propiedad o porque simplemente sencillamente quieren tener placer usándolas como objeto y después desechándolas. Y bueno, si les parece que los feminicidios no existen, aquí yo los invito a hacer una pequeña reflexión de qué sentirían si algún ser querido, mujer, de repente desaparece de esta forma, con esta violencia. En lo personal es algo que me motivó a hacer esta videocápsula, a entrarle a este debate, porque me parece muy peligroso que haya tipos allá afuera desinformando de esta forma, queriendo invisibilizar estos problemas tan tremendos que tenemos. Hay que echarle un vistazo, hay que ser un poquito críticos de lo que se nos está presentando y meternos a investigar un poquito el tema. ¿Qué es feminismo? ¿Qué es un feminicidio? ¿Qué es un homicidio? Con estos tres simples búsquedas podemos darnos cuenta que este tipo está simple y sencillamente desinformado. Si no está desinformado, está desinformando intencionalmente. Bien, por último, sería absurdo que no abordase el tema por el cual Agustín Laje y muchas personas se van con la desinformación, se dedican a descalificar el movimiento feminista y a creer que no ha logrado nada, que no sirve para nada, que es dañino para la sociedad, que es el tema de los derechos reproductivos. No voy a dar mi postura al respecto, puesto que creo que necesitaría otra cápsula para explicarla, pero lo que sí hay que decir es que cuando se aborden esos temas, no nos pase como si estuvieran los de Men in Black con el láser y que se nos borrase todo lo demás que aporta el feminismo, todo lo que aporta en contra de la violencia de las mujeres, que ya explicamos, que espero que se les quede y que no crean en lo que dice este tipo por el simple hecho de nuestro tabú, de nuestra falta de capacidad para abordar ese tema. Y solo les voy a dejar unos datos de cómo está penalizado en los 33 estados de la República Mexicana y cómo hay inconsistencias ahí, cómo es muy legítimo querer que se revise el tema. Es que no desestimemos la importancia del feminismo y la violencia que sí existe por el tema del aborto. Simplemente no te pongas un palacate verde si no lo crees pertinente, si va en contra de tus creencias, totalmente válido, ¿no? Vamos debatiéndolo en otro momento. Muchas gracias. Yo soy Manny Ruiz. Esto fue la primera cápsula de Poquito que Pensar. Si les gusta, compártanla y nos vemos a la próxima si es que me da chance de hacer una. Chao.